Ana Matilde Gómez, exdiputada de la República, hoy está con nosotros esta mañana y sin lugar a duda que la semana pasada la Asamblea Nacional estuvo en el ojo del país, precisamente por el desempeño de los diputados al momento de ponerse de acuerdo para conformar las comisiones de la Asamblea Nacional. Sin lugar a duda, señora Ana Matilde Gómez, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Credenciales son las comisiones que usted, por la experiencia que tuvo de estar en este órgano legislativo, sabe que son las más añoradas, queridas, esperadas por muchos diputados, mucha gente nueva en la Asamblea, tanto de partidos políticos como por la libre postulación, pero el tema dio para poder darnos cuenta de algunas oportunidades que hay, justamente ahora que se empieza a discutir prontamente el reglamento interno, para que no quede bajo esas interpretaciones que si la matemática, que si el 4.2, porque es que tengo entonces a otro, y si ya pasé los 10 días de conformar la bancada, pero puede haber una bancada de consenso, todos esos temitas que enredaron y complicaron el tema. Desde su punto de vista, ¿cómo evalúa lo que pasó y la gran oportunidad que tenemos ahora para tratar de corregir esas cosas? Bienvenida y buenos días. Sí, muchas gracias, muy buenos días, Susan, Hugo. Bienvenida. Y a todos los televidentes. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es lo natural propio de un sistema que no termina de morir y un sistema que no termina de nacer. Es decir, hay una lucha entre la visión que tienen de la política, elementos nuevos que participan en ella, tanto de los partidos políticos tradicionales como los de las que han llegado a través de las fuerzas o de utilizar el mecanismo de la libre postulación. Algunos aglutinados en lo que fue el movimiento Vamos, otros en el Partido Nuevo Moca y algunos otros que entraron también por la libre o utilizando la plataforma de algún partido, pero que siguen siendo personas que buscaron sus firmas a través de la libre postulación, etcétera. Así que ahí hay un choque natural y a mi juicio es muy natural lo que se está dando, porque la Asamblea tiene 71 miembros, en este momento 70, porque todavía sigue en disputa pues una curul, o por lo menos no está en firme la decisión para que entre el diputado o la diputada 71, o no ha llegado a la Asamblea, y en base a ello tenemos que recordar que son 70 personas pensando diferente y opinando distinto, y que creo también que los partidos históricos o tradicionales han tenido a lo largo de su trayectoria, que les ha ido descomponiendo su naturaleza, una forma de hacer política que choca con el compromiso que han adquirido públicamente quienes entran nuevos en la acción política o activarse políticamente y aspiran a hacer las cosas de manera diferente. Ahí hay una fricción natural. En la física es lo muy propio, ¿no? Esa dinámica de los cuerpos que se chocan generan una fricción y por unos meses vamos a ver esto hasta que quienes se resisten a cambiar vayan dejando algunas prácticas y quienes creen que todo lo pueden hacer ya de salida diferente vayan comprendiendo cómo es el proceso para ir convenciendo y transformando las estructuras. Fíjese que, coincidiendo en gran medida con lo que usted dice, me quedo pensando en los hechos que hemos visto hasta ahora, tratando de ensayar a ser justos, ¿no? Tratando de ensayar a ser justos y viendo cómo algunos diputados, y yo planteo la vieja forma de hacer política y la nueva forma de hacer política para no entrar en calificativos, porque... O tal vez entre vieja o nueva es sí, una forma tradicional y una forma planteándolo en términos diferente. De tiempo. Vamos a hablar de formas diferentes de hacer política. No sé, siento que hay algunos que vienen de esa vieja escuela que nos han dado buenas señales y para mí es esperanzador, porque el país depende de que la Asamblea haga un buen trabajo. Y le hablo de cosas concretas, ¿no? Cuando un partido que se ha distinguido porque yo voy a lo mío con razón o sin ella y si no busco la forma de tenerla, como el RM, dice, ¿sabes qué? Yo voy a ceder uno de los impuestos que matemáticamente me corresponden en una comisión tan importante como el presupuesto. Yo digo, a mí me sorprendió. O sea, yo digo, ¿esto es alguna lección aprendido o algo hay aquí? Es lo que me digo, dos cosas. Cuando veo a la presidenta de la Asamblea decir, hey, yo no voy a firmar ningún cheque de la 172 y el que no cobra, que no trabaje, yo digo,
oye, como que los que vienen, algunos de los que vienen de la vieja escuela, tienen por lo menos en estos primeros días nos han dado algún indicio de que pueden amoldarse a la nueva forma de hacer política. ¿Usted tiene esa esperanza o usted no comparte este punto de vista? Bueno, yo lo que tengo muy claro es que muchos de esos diputados que vienen de partidos con tradición de hacer la política de una manera conveniente o mercantilista o cualquiera de estas formas de distorsión del ejercicio de la política no son tontos, son inteligentes y saben perfectamente que hay decisiones que tienen que tomar para su propia supervivencia. Totalmente. Porque hay un sistema que se está resistiendo a morir y uno que está forzando, o sea, haciendo todo lo posible por nacer. Y esa lucha va a hacer que aquellos que se resistan a transformar sus modelos de actuación o de gestión van a perecer en el intento, en el camino, claro, porque se los va a tragar la presión pública de un desgaste natural, porque se han convertido ya en cascarones mercantilizados carentes de propósitos nobles. Entonces, eso hace que los propios miembros de esos colectivos demanden en mucho cambios de su propia gente. Bueno, y los diputados nuevos, me atrevería yo también a decir, que están en esa línea muy delgada donde el panameño está mirando de todas las actuaciones, porque el venderme bien no quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Mediáticamente ya el país también no es tan ingenuo como hace muchos años atrás. Y estas plataformas, así como tienen cosas positivas, también tienen su parte negativa. Entonces todo el mundo está al final expuesto. Y quizás cuando está el frío y el calor, que vienen los tornados. Entonces se forman estos tornados que al final del camino hay que ver cómo sobrevives en medio de esa situación. Lo dice Franklin Covey, el bendito efecto del embudo, ¿no? Cuando todo allí está dando vuelta. Pero hay señales, licenciada Ana Matilde Gómez, que pareciera que nos hacen ver que muchos están en esa línea de querer hacer cambiar las cosas. Hasta el día de hoy, 22 de julio, ¿cómo ve usted, por ejemplo, los pasos que se han dado a nivel de la presidenta de la Asamblea? Reducción de la planilla, ya van más de 300 personas que han sido desvinculadas. Ahora van a tener ya esas listas que habían en folder, eso va a desaparecer. Creo que la fecha que le escuché es 1 de agosto, mientras que toda la parte tecnológica se alinea. Que ya existía. Que no la usaban, ¿no? Que marquen digitalmente los funcionarios. El tratar, ¿sabe?, de manejar un lenguaje de consenso y no como de excluir, porque hay una realidad. En la Asamblea hay 51 diputados de partidos políticos. Así es, y por eso no se puede seguir hablando de que la ciudadanía votó por un total... No, eso no es verdad. 51 de los que están allí también llegaron por sus prácticas viejas, por la forma de sus partidos tradicionales y demás. Por lo tanto, le insisto, hay una fricción natural propia de un país que está evolucionando, no ha terminado de hacer un switch o un cambio total, y en esa lucha de un sistema que se resiste a morir y uno que se empeña en nacer, hay una fricción necesaria y las personas inteligentes sobrevivirán en la medida que comprendan que elementos como el que usted señala, la tecnología, que hacen que haya más transparencia, tienen mucha mayor posibilidad de fiscalización, y porque esa generación que está entrando en política tiene demandas distintas a las que tenía otra generación. Y lo que ha visto hasta ahora, ¿qué le ha parecido? Bueno, que... Ojo, estamos a 22 días, pero también tú marcas una, es que, mire, una pauta, ¿no? Ahora es solamente una fricción para los acomodos para trabajar. Los retos verdaderos van a venir cuando nosotros necesitemos que planten sus posturas ideológicas respecto a los temas como la reforma del Seguro Social, la reforma educativa, la reforma estructural del Estado, porque mire, todas esas acciones, hay que pasar del discurso a la acción y de la acción a la corrección. Todas esas acciones van a quedar en meros aspavientos si no se hacen las reformas estructurales que permitan que el que venga nuevo a la presidencia de la Asamblea en un año no diga, bueno, ella no quiso llenar la 172, pero aquí está. Si no la eliminamos del todo, si todo lo que ministros que han sacado 2000 y pico de personas,
no van a averiguar esa posición, por qué existe, por qué había una partida para que saliera un cheque. Ustedes saben muy bien que en la gestión pública no sale ningún cheque si no hay una partida correspondiente. Y la partida corresponde a alguna asignación de algún cargo. Ahora, la fiebre no está en la sábana, lo que nos está diciendo. Hay que ocuparse del enfermo. Es que el problema no es solamente que la persona tenga la decisión de cambiar, ¿verdad? Porque ella puede tomar decisiones buenas. El problema es que tiene una estructura que si no la desmantela, ella no puede garantizar que quien venga después no la utilice nuevamente. Ese es el gran reto, pasar de... Porque fíjese, ahora usted me acaba de recordar algo con esto de pasar del discurso a la acción. Y de la acción a la corrección. Sí, pero para quedarme nada más con la primera parte. Nosotros hemos tenido ¿cuántos presidentes que han prometido que van a cambiar el reglamento interno? Y se ha quedado en meras promesas. Y ahí está el gran reto, pasar entonces del discurso a la acción para corregir entonces. Y comprendiendo que todavía la masa que ha entrado, el grupo, ese grupo de diputados de partidos políticos y de libre postulación y de partidos con otra visión que han entrado a la Asamblea, todavía no son una masa crítica tan fuerte, porque todavía no son mayoría por sí mismos, para que todas las cosas cambien de una vez. Así que sí va a ser importante que estos ejercicios de ahora, lo que vieron cómo negoció, cómo llegaron a los consensos, ese aprendizaje tiene que servirles para poder alcanzar resultados. Totalmente. Porque de nada va a servir, si el discurso y las acciones no llevan la corrección y los logros, la política necesita resultados. Y es aprender y reaprender y quedarse con eso, porque hay gente que le entra y le sale. Y en la Asamblea todos los días se aprende, porque la dinámica es muy cambiante, primero porque está conformada por seres humanos, pero que además muchos de esos seres humanos tienen fuerzas políticas detrás que tienen líneas que se resisten. Usted mencionó algo importante. Una cosa es de las palabras a los hechos, pero yo puedo empezar a hacer cosas en un año, quedándonos en el ejemplo de la presidenta actual de la Asamblea, que ha dado pasos en positivo. Pero está bien, ya estamos viendo hechos, pero ahora ese hecho tiene que ser más profundo. Claro. Me tengo que ir a modificar totalmente todo lo que no le permita al segundo, al tercero o al cuarto que venga tener planillas con otros números, ver el tema del reglamento, ver el tema de la escogencia de las comisiones de trabajo. Claro, porque ella tuvo un buen discurso de toma de posesión, ¿verdad? Ese discurso da esperanza. Cuando ella empieza a tomar decisiones, uno empieza a sentir que pueden haber acciones que están bien encaminadas, pero para que sean sostenibles en el tiempo, ella tiene que, todas esas decisiones que ha tomado a título personal, que tienen impacto institucional, sentarse con el ministro de Economía y Finanzas y decir, esto hasta aquí llegó. Sí. La Asamblea no necesita esta planilla. Ese sería como el segundo paso, para que esto sea más real para que sea permanente, para que sea permanente, para que sea sostenible, para que no haya retrocesos dependiendo de quién logre la presidencia, sino que la reforma de la Asamblea sea estructural. Porque si los cambios no son estructurales, entonces siempre dependemos de las personas. De las personas, y eso es importante. Ahora me quedo también, vuelvo a la primera respuesta que nos dio, porque habló de que, bueno, sí, hay sangre nueva, hay nuevas caras, hay nuevas corrientes, que tal vez no pueden lograr el cambio tan rápido como quisieran. Y creo que hay un llamado un poco a la paciencia, a las estrategias para lograr el fin ulterior que cada uno tiene, ¿no? Como grupo. O escoger cuáles son los fines colectivos y cuáles son los individuales, para saber cuándo van a ceder unos por los otros, porque tienen que jerarquizar las metas. Sí. O sea, cuáles son las prioritarias en función de los objetivos colectivos, porque es que hay que empezar a salir del individualismo para lograr que lo que se logre transformar impacte a las mayorías. Y por eso le digo, más importante va a ser cómo se van a posicionar en los debates que vienen, que son los más importantes, y en las aprobaciones de, ahora en credenciales, de algunos nombramientos que si vamos a ver o no realmente cómo hay un contrapeso en la Asamblea, porque evidentemente que el presidente de la República, bueno, puede haber mucha esperanza y demás, pero el más honesto sin controles peca. Y para eso existe la Asamblea, para que haya un contrapeso. Así que ahora vienen pruebas importantes, que es cuando vienen las cosas que manda el Ejecutivo, cómo las tramita el Legislativo. Oiga, eso de la capacidad de corrección, entendiendo que todos los seres humanos nos equivocamos, a mí me ha llamado la atención algunas cosas del presidente.
Yo nombré a un subgerente, lo puse allá en Tocumen, salió algo de conflicto de intereses y sabe que lo remuevo enseguida. Eso no es muy usual en los presidentes en Panamá. Tampoco es muy usual que en su equipo de trabajo nombre a gente que ha estado en la otra orilla cuando yo he estado en el poder. Por lo general aquí se guardan rencores permanentes y eso es triste en nuestra clase política. Y usted habla de esperanza. Y no sé, yo siento que ahí ha habido una buena señal en esas dos cositas que nos hacen pensar, óyeme. Y ojalá fuera de tipo general, en el sentido de que cuando la ciudadanía le demuestra, o la población que se ve afectada por una designación de un gobernador, una gobernadora, que tiene un repudio, una repulsa generalizada, que no sea una cosa política, sino que en general la gente sienta que ha sido abusada, lesionada con esa designación, el presidente lo recapacite. Él dijo en su discurso de toma de posesión que se rectificara rápido, porque con el paso del tiempo el problema se vuelve mayor. Y yo creo que eso es lo que él puede ver a posteriori, brotes de insatisfacción que se convierten luego en crisis porque temprano no los atendió. Es que realmente, mire, él ha tenido, pienso yo, discursos, en algunas cosas ha sido confuso porque dice algo y luego puede ser contradictorio. Por ejemplo. Cuando él dice, mi gobierno es de corte empresarial, mi gobierno, y no me da pena decirlo, es empresarial, yo pensaría que él nos tiene que explicar un poco mejor qué significa eso, porque la debacle de la administración pública no ha sido solo por la gestión de los funcionarios, ha habido un sector empresarial que se ha coludido con la parte pública para lograr esos altos niveles de corrupción que ha habido. Entonces tiene que haber reforma en ambas partes y tiene que haber corrección en ambas partes, porque cuando un funcionario cae es porque alguien se ha beneficiado. Claro. O alguien le ayudó a hacer ese cashback. Pero ahí iríamos al mismo punto, perdón, de la Asamblea. Adelante. O sea, tengo que ir más profundo para poder realmente corregir lo que en teoría no debe pasar, que se dé la coima, que esos controles, una ley, por ejemplo, de contrataciones públicas, que si bien es cierto, se han estado adecuando y modificando algunos aspectos, todavía quedan muchos vacíos que justamente se prestan para este tipo de cosas. Y ahora viene ese gran reto para él. Usted recordará, yo presenté la reforma integral de la ley de contrataciones públicas, pero cada gobierno la acomoda y se resiste. Y el gran reto sería que ahora él, con esos mismos personajes, que en el momento en que gobernó Cambio Democrático, que ahora muchos han hecho la transición a RM, fue un retroceso en materia de contrataciones públicas, que con esas mismas personas él logra avanzar. Ese es un reto importante que tiene el presidente en materia de contratación pública para cerrar los espacios por donde se escapa la discrecionalidad. Fíjese que en esa línea de gobierno empresarial y de lo que él espera de los empresarios, creo que fue en su discurso de toma de posesión, donde le mandó el mensaje directo a los empresarios de lo que esperaba en esa materia, porque creo que esa ecuación, por lo menos en ese discurso, nos demostró que lo tiene claro. Primero, si le quedó algo de ese mensaje enviado por el presidente, ¿qué espera usted en esa línea? Y segundo, ahora también se presenta el tema del tamaño del gobierno que necesita el Estado, del aparataje estatal. ¿Qué expectativa tiene usted en esas dos materias? Mire, mientras no se vean las acciones concretas, las expectativas se van diluyendo. Porque esa esperanza, dije, el que bien se dice que el que vive de ilusión muere de desencanto. Si uno se llena de altas expectativas, al gobierno le va a ser mucho más difícil gestionar las expectativas con los discursos, porque los discursos empiezan a sembrar esperanza y si uno no ve las acciones concretas, entonces uno se va desilusionando. Y recuerden que el presidente tiene que formar su propio capital político, su capital electoral se le endosaron, el capital político propio lo va a hacer con sus propias acciones ahora de corrección frente a todo lo que están diciendo que están encontrando. Eso no es nada nuevo. Eso viene no del gobierno pasado, eso viene desde hace muchos gobiernos. Por lo tanto, si no se hacen los cambios estructurales, es decir, por ejemplo, el ministro del MIBIOT dijo que ha eliminado casi 4.000 personas. Ha sido un escándalo. ¿Verdad? Sí. Entonces quiere decir que lo que nos está diciendo es que ese ministerio puede funcionar con 1.200 y tantas personas. Entonces, perfecto. Entonces, vaya al Ministerio de Economía y Finanzas y con el ministro de Economía y Finanzas, que también es un ministro sobre el que tenemos mucha esperanza y mucha confianza, ¿verdad? Se haga la estructura nueva para el Ministerio de Vivienda.
Una vez que hace esa reforma y se lleva a la Asamblea y eso se aprueba, amén. Quiere decir que entonces no era solo discurso. Sí. Porque si Ayer, no, ¿qué va a pasar? sí. Saco a los tuyos para Sí. meter a los míos, porque Sí. si la ¿Qué posición es lo que tradicionalmente pasa? ¿Qué es lo que es tradicionalmente que si pasa? la posición Sí. sigue así, Sí. sigue ahí, una Sí. cosa es que yo no nombre ahorita, pero y el otro año, y después... Todos estos Fíjese. ajustes deben hacerse antes de diciembre. O sea, esto, se lo digo porque entramos a mitad de un año y quizás el 2025 sea un año para entrar en limpio. Usted llega a una casa, la ordena, saca muebles viejos, empieza a decir, mira, me voy a quedar sin muebles, sin colchón, sin esto, pero ya la casa está limpia, está ordenada, estas son las reglas, estos son los días de limpieza, estas son las fechas de mantenimiento. O sea, ¿cómo manejar todo esto? Porque lo que pasa es que parece que 5 años son largos, pero cuando estás allá adentro el tiempo se va rápido. Y los tiempos te lo da la elaboración del presupuesto. Es que si tú no haces ahorita mismo esas eliminaciones, tú en el presupuesto nuevo las vas a seguir contemplando. Una cosa es que no llenes la vacante y otra muy distinta es que elimines la posición. En esa, No sé en si esa me misma explico. línea, ayer conversábamos en Debate Abierto, un programa que usted ve a través de estas pantallas los domingos a las 3 de la tarde, con Eric Molino Ferrer. Y él decía que hay varios caminos para reducir el tamaño del Estado. Y planteaba, por ejemplo, que en el caso del Banco Nacional tiene la cartera más grande de préstamos agropecuarios. Entonces él decía, hombre, fusionémoslo con el BDA, quedémonos con algunos especialistas del BDA, pero tengamos un solo banco oficial que se encargue de este tema. Y planteaba, además de las fusiones de instituciones con el personal estrictamente necesario, planteaba otro camino. Él decía, ahí está ETESA, por ejemplo. Él decía, de la forma en que está concebida ETESA, no nos va a rendir lo que tiene que rendirnos. Y, por ejemplo, tenemos que pensar en la posibilidad de privatizarla. ¿Usted coincide con esos dos caminos? ¿Hay más caminos para dejarle sugerencias al gobierno a propósito? Sí, evidentemente la fusión y eliminación tal vez no es el único camino. Buscar, primero que hay que determinar es el origen y para qué fueron creadas. Y revisar en el tiempo si han cumplido esa misión, qué tan eficientes han sido. A lo mejor la burocracia ha sido el resultado del clientelismo, porque cuando usted nombra 5 y 10 personas para que hagan lo mismo, evidentemente solo una lo está haciendo, o 2 o 3. Entonces, tiene que determinar cuál es la función real que se hace. Así que yo creo que eso va a ser el resultado de un estudio que tiene que ser con personas capaces, no solamente con grupos de amigos, ni conversaciones de café, ni sentados. O sea, tú tienes que ser una cosa formal, y formal para poder hacer una presentación que sea de cara a los ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es el Estado, cuál es el tamaño del Estado que nos merecemos en función de las necesidades que tenemos? Usted fue diputada por la libre postulación. En ese momento no estaba acompañada de tantos. Luego, De nadie. No de ¿Sí? nadie, estaba en solitario. luego vinieron 4. Ahora hay 20. Luego vinieron 5, pero 5. perdimos Ah, sí. uno en el 5, camino. uno se extravió en el camino, Bueno, perdió la brújula. cuido la lengua, porque siento que se perdieron varios. Bueno. Para ahí. 8, 3 minutos. Voy a la esencia de lo que le iba a preguntar. Hoy tenemos 20, ¿no? Este camino de la libre postulación es un camino complicado y difícil. Ahora a ellos les toca un poco más fácil porque son más, ¿no? Segundo, tienen a un Juan Diego Vázquez detrás de ellos que estuvo en la Asamblea, que sabe cómo manejarse mediáticamente y probablemente va a llevarles mucho de ese conocimiento de negociación, de que aquí toca sentarse con este y con aquel, aunque no me simpatice, pero este es un tema país y donde se necesita madurez, inteligencia emocional. ¿Qué le aportarían a Matilde Gómez, a estos diputados, porque hay jóvenes y no tan jóvenes, dentro de la libre postulación, incluyendo a Moca, incluyendo por ejemplo, a la diputada Patsy, que está dentro de la bancada, pero ella no estuvo... Ella no está en la bancada, está inscrita, está en la perdón, en alianza, el Partido Popular, pero tampoco está en la bancada. pero fue por la libre postulación, pero está con ellos. Está en ¿no? la Que alianza estratégica. está en esa alianza estratégica. ¿Qué le recomendarían a Matilde Gómez para que Y mire, la población no se desilusione? Sí. ¿No? Porque hay mucha expectativa también en estos diputados. Sí, y hay que ser, y como sociedad tenemos que ser pacientes porque ellos también tienen una curva de aprendizaje necesaria en la que tienen que entender el sistema y el monstruo por dentro, porque la administración pública no es fácil y cuando se llega, muchas veces se llegan con ideas y con ímpetu, que no se desesperen, el mensaje es paciencia porque no todo se puede lograr en el mismo tiempo, que tengan paciencia consigo mismos,
porque no se impongan cargas innecesarias de estar respondiendo a expectativas que son solamente mediáticas. Es decir, esto no es un tema de taquilleo, ¿no? Sino de logros concretos que en la real política vive y se mide por resultados, y resultados que sean beneficiosos no para grupos, sino para las grandes mayorías. Y en ese sentido muchas veces hay que aprender a ceder. Ceder no significa claudicar, ni mucho menos significa ser débil. O perder. Tampoco es perder. Cuando se cede, en función de una estrategia, se cede para un logro superior. Así es. Es decir, porque tú cuando te haces a un lado es porque va a pasar una fuerza más grande que la tuya y porque esa fuerza va a tener logros más importantes. Entonces, aprender cuándo es ese momento, hazte un ladito para que esta ola no te arrastre, porque definitivamente lo que viene es más importante que el que tú estés ahí. Dejemos esa línea de enseñanza y gracias por habernos acompañado esta mañana.